La detención de Maduro por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos no ha dejado a nadie indiferente. El mundo contiene la respiración ante lo que pueda venir en Venezuela y muchos ciudadanos se debaten entre el miedo a la incertidumbre y la esperanza de un cambio a mejor en su país. De hecho, a fecha de edición de este vídeo, no está nada clara la situación a la que Venezuela se va a enfrentar en un futuro. Por eso en este vídeo mi objetivo es analizar las claves que darán forma al futuro de Venezuela. Así que, venga, vamos al lío. La primera de todas las claves que vamos a ver es la posición de las Fuerzas Armadas. En Venezuela el ejército no es solo un señor con uniforme que custodia fronteras. Desde hace años, una parte muy grande del poder político y económico se ha apoyado en la estructura militar, y eso cambia por completo sus incentivos. El mando militar no solo piensa en la seguridad del país, también piensan en el orden interno, en quién mandan los puertos, en los aeropuertos, en las carreteras, en la distribución de recursos y también en su propio futuro si el sistema cae o se transforma. Y esto ocurre porque el alto mando militar en Venezuela tiene muchísimo poder, ya que controla las principales industrias del país e incluso tienen la llave de las principales rutas del narcotráfico. Por eso la clave está en si el alto mando decide cerrar filas, si decide apartarse o si decide arbitrar una salida. No obstante, no todo depende del alto mando. Los mandos intermedios y la tropa también juegan su papel. Con los mandos intermedios me refiero a los comandantes de batallón, los jefes de compañía, los capitanes y los mayores que controlan un punto de control, una base, un depósito de armas, un aeropuerto, una antena de comunicaciones o la puerta de un ministerio. Y también hay que hablar de la tropa y los suboficiales, porque al final son ellos los que ejecutan o no ejecutan las órdenes en la calle. En estos momentos el país puede irse a un lado o a otro por cosas que parecen pequeñas, pero que realmente son gigantescas. Preguntas como ¿abro o no abro esa verja? ¿Dejo pasar a tal gente? ¿Retiro el cordón policial o lo refuerzo? ¿Mantengo la lealtad al superior que me llama o me espero a ver quién manda mañana? Todo esto es súper importante. La siguiente clave de la que tenemos que hablar es de la resiliencia del régimen a la hora de encontrar un buen sucesor que asuma los mandos de la situación. Y aquí hay un detalle importante. Delcy Rodríguez debería ser quien asumiese la presidencia del país en ausencia de Maduro, pero no está claro que ella quiera pasar por ese aro, y no se sabe hasta qué punto podría cooperar o no con Estados Unidos. Y es que este tema de la sucesión es mucho más complicado de lo que parece. Los regímenes personalistas suelen parecer frágiles desde fuera, porque todo gira alrededor de una persona, pero por dentro, si han tenido años para construir redes, controles y jerarquías, pueden ser sorprendentemente resistentes. En Venezuela, ese pegamento no es solo el gobierno, es el partido, el PSUV, los aparatos de seguridad, inteligencia y la estructura militar y policial que sostiene el control del territorio. Y de entre todos los nombres, hay dos que destacan por encima del resto. El primero es Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, que aparece como posible sucesor por una razón muy simple y muy poderosa. En momentos de shock, quien controla la cohesión militar controla el suelo bajo el que pisas. Vladimir Padrino no es un general más. Lleva muchos años al frente del Ministerio de Defensa y se ha convertido en una figura de continuidad dentro de la Fuerza Armada. En el otro lado del tablero está Diosdado Cabello, que es un posible sucesor por un motivo distinto. Si Vladimir Padrino representa el cierre de filas militar, Cabello representa el músculo político del chavismo. Diosdado Cabello es un dirigente de la línea dura y está situado al frente del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Una cartera clave porque toca orden público, policía, prisiones y buena parte del ecosistema de seguridad interior. A eso se suma que es vicepresidente del PSUV desde hace años y que por trayectoria se le suele presentar como el número 2 del chavismo. Cabello es muy valioso porque puede ayudar a que el chavismo mantenga la disciplina interna, controle la calle y reduzca el riesgo de fracturas políticas dentro del partido. No obstante, ambos pueden ser víctimas de una operación similar a la que ha sufrido Maduro, ya que ambos no son nada queridos en Washington. A ver, hay más figuras como Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, pero bueno, estos son los dos que más posibilidades tienen. La siguiente clave reside en la resistencia civil, porque aunque el régimen encuentre un sustituto y consiga mantener la cadena de mando, si en la calle la gente no traga, el país se puede volver ingobernable y generar dudas en las Fuerzas Armadas. En Venezuela, además, la memoria reciente pesa mucho. La población ya ha vivido ciclos largos de movilizaciones y represión, y mucha gente ha aprendido que no siempre se trata de tumbar a un gobierno en una semana, sino de sostener la presión, visibilizar los abusos y forzar fisuras internas a fuego lento. Pero esa misma experiencia también explica por qué la resistencia civil no es algo que actúe por arte de magia. Hay miedo, cansancio y una realidad material durísima que limita cuánto puede aguantar la gente.
Si tienes que comer, trabajar, cuidar a tu familia o evitar que te detengan, la protesta se vuelve un lujo peligroso. Y en un escenario como este, el régimen intentará enmarcar cualquier movilización como traición, para justificar detenciones, estados de excepción y más control. A la vez, la oposición y la sociedad civil se enfrentan a un dilema. Si se movilizan demasiado pronto y sin coordinación, pueden ser aplastados. Si esperan demasiado, el nuevo liderazgo puede consolidarse y cerrar la ventana de oportunidad. Además, recordemos que millones de jóvenes venezolanos opositores han abandonado el país, lo que resta mucha fuerza a la oposición en la calle. La clave, por tanto, no es solo si la gente sale, sino cómo se organiza esa resistencia y qué consigue activar dentro del propio aparato. Cuando la protesta es masiva, sostenida y estratégicamente dispersa, es decir, en muchos puntos a la vez, sin un único cuello de botella, obliga al Estado a estirar recursos, a multiplicar errores y aumenta el coste de la represión. Y lo más importante, le manda un mensaje a los mandos intermedios, a la policía y a los militares de base. Bueno, incluso a los burócratas también, que son los que hacen funcionar el día a día, y es entonces, y solo entonces, cuando un régimen de repente deja de parecer invulnerable. Vamos con la cuarta clave, el apoyo exterior. A todas luces parece que Venezuela está sola en todo esto. Rusia y China ni están ni se les espera. De hecho, aunque quisiesen, con Venezuela virtualmente bloqueada por Estados Unidos, militarmente no pueden dar mucho apoyo. De hecho, ambos países están más centrados ahora mismo en apuntalar al régimen de los ayatolás en Irán que a ayudar a Venezuela. El único aliado dispuesto a ayudar al régimen chavista es Cuba, y tampoco es que pueda hacer gran cosa a día de hoy. Lo más interesante de este aspecto es saber qué hará Estados Unidos. ¿Están los norteamericanos dispuestos a ayudar a la oposición o a una facción del ejército rebelde? La cosa no está clara, y es posible que Estados Unidos de momento se limite a la captura de Maduro. No obstante, esta es la gran incógnita que ahora mismo no tiene respuesta. Eso sí, Estados Unidos tiene la capacidad militar de forzar un cambio de régimen por la fuerza, especialmente si se coordina con elementos opositores. Y por último, nos queda otra clave importante, que es la fuerza que el régimen puede desplegar en la calle para frenar las protestas, las movilizaciones o los levantamientos civiles. Y esto es muy importante. En un momento en el que la lealtad de las fuerzas de seguridad puede estar en entredicho, las fuerzas paramilitares del régimen se convierten en un auténtico salvavidas. Hablamos de los colectivos chavistas. Los colectivos chavistas son grupos surgidos en barrios y comunidades que, al principio, se presentaron como organizaciones de participación social y defensa del proyecto bolivariano, pero que con el tiempo se han convertido en los auténticos matones armados del régimen. No son una institución oficial como el ejército o la policía, funcionan más bien como estructuras locales autónomas. Su poder no está en hacer una guerra convencional, sino en el control de barrios, vigilancia, movilización rápida y violencia selectiva para sembrar el miedo. En un escenario de sucesión o de incertidumbre, estos grupos funcionan como un seguro para el poder porque permiten actuar donde el Estado formal no quiere mancharse tanto las manos o donde necesita negar la responsabilidad de sus actos. Si el régimen logra mantener alineados a estos actores, puede compensar algunas grietas en otras instituciones más formales, como en la policía, porque aunque la cadena de mando se vuelva confusa, el barrio sigue teniendo dueño. Pero si por el contrario se desordenan, porque alguien deja de pagar, porque cambian las lealtades o porque huelen debilidad, también pueden convertirse en un factor de caos. Y por mi parte, esto es todo. Seguiremos el conflicto aquí en Memorias de Pez, así que suscríbete al canal para estar al tanto de cualquier actualización y por lo demás, recuerda que si te ha gustado el vídeo seguro que te encantará el curso de geopolítica de la cumbre, que he hecho con Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca. Te dejo el link en la descripción y por lo demás nada. Un saludo y hasta la próxima.